No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches, aquí siempre con nuestro programa, tratando de complacer a ustedes, con nuestros invitados, que bueno, hoy tenemos un invitado que siempre creo que es Paco el que lo trae, se llama Pepe Melián, ¿no? Pepe Melián. Bueno, es de los casos estos de los canarios que emigraron en aquellos tiempos a Bélgica y estuvo muchos años fuera de aquí, ahora regresó para acá, se jubiló y bueno, que nos cuente. Bueno, Pepe tiene ahora 70 años. 70. Y ha estado trabajando 30 años en Bélgica. Y hace aproximadamente, creo que entre 15 años, 15 años, 16, 17 años. Que está aquí en Canarias. Y vamos a oírlo, lo que nos cuenta de su viaje de migración profesional a Bélgica y lo que nos cuenta en relación de cómo llena sus días ahora que está jubilado. Pues nada, vamos a escuchar. Pues como siempre saben que he llegado a este punto, hacemos un pequeñito alto en el camino y nada, no tardamos nada y estamos aquí con nuestro invitado, con Pepe Melián. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Pues como siempre, después de esta pequeña pausa, estamos aquí con nuestro invitado, con Pepe Melián. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Antes de entrar a grabar, estuvimos hablando, naciste en el año 42, sí, que ya ha llovido. En el 64, como tantos españoles de aquella época, tienes que emigrar fuera de España, porque bueno, aquí poco más o menos casi como ahora, o peor. Exactamente. Y te decides por irte para Bélgica. Exactamente. Donde creo que has pasado pues, la mayor parte de tu vida, ¿no? 30 años creo que has dicho, 30 ¿no? años, sí. Pero ¿cómo eso de...? Porque normalmente en aquella época la gente de Canarias o iban a Cuba, migraron a Cuba, o migraron a Venezuela. ¿Y por qué te da por...? Bueno, una buena pregunta, ¿no? Realmente en esa época es evidente, es verdad, es cierto, que la mayoría de los canarios emigraban a América Latina. Normal, porque la lengua es un factor importante para poder emigrar a un país donde tú conoces ya la lengua, es una gran ventaja, ¿no? Y la mayoría de los canarios evidentemente emigraban a Cuba, Venezuela y otros países de América Latina. Pero en mi época había una juventud que miraba hacia Europa, curiosamente, miraba hacia Europa, Inglaterra o a Francia o a Suecia,
debido a la influencia del turismo que empezaba en Canarias. Entonces, la época de la sueca, de los suecos que emigraban a Canarias, entonces hubo una juventud inquieta y quería conocer Europa, países europeos. Entonces, esa fue una corriente que existió en ese momento y que nosotros evidentemente no escapábamos a esa corriente. Y es por eso que intentamos en principio emigrar a Inglaterra, pero luego nos fuimos a Mallorca, a la Costa Brava, y claro, teníamos que ganarnos el pan de alguna manera, ¿no? Entonces nos iniciamos en la industria hostelera, en hostelería, como camarero, porque teníamos que ganar nuestra vida de alguna manera. Entonces conocimos Mallorca, luego nos fuimos a la Costa Brava, y en esa historia de trabajo, de hoteles y restaurantes y esto y lo otro, pues tomamos contactos con un chico, creo que era asturiano, que tenía experiencia de haber estado en Bélgica, y bueno, y estaba en la Costa Brava, en fin, que estaba como nosotros haciendo la temporada, y nos habló muy bien de Bélgica, y entonces nos animó y desistimos de ir a Inglaterra, y entonces nos fuimos con él a Bélgica, y fue así. ¿Encontraron trabajo rápido en Bélgica? Lo encontramos muy rápido, en una época muy buena, por cierto, en Bélgica. Sí. Era un país extraordinario. ¿Y cómo es que sí, yo creo que era sin hablar el francés? Idioma. Sin hablar el francés, evidentemente, esa es otra cuestión. Sí. Muy difícil, muy complicado llegar a un país donde la mentalidad, la cultura, el idioma eran completamente diferentes. Pero tenía una ventaja, porque nosotros cuando estudiamos bachiller, habían 3 idiomas a elegir, o 4. Había francés, inglés, italiano y griego, y otro idioma, ¿verdad? Y entonces nosotros elegimos el francés. Cuando dice nosotros, tu hermano y tú. Eso yo le iba a preguntar, que exacto, cuando hablan plural, efectivamente, tu entonces, hermano, ¿no? Claro, como teníamos, entonces elegimos francés, ya teníamos una base del francés que nos permitió, evidentemente, claro, se fluye más rápido, con el conocimiento del francés en ese país que Bélgica, ¿no? Que estamos hablando de Bélgica. Entonces, eso evidentemente nos ayudó. Sin embargo, no fue tan fácil, porque es integrarse en la sociedad con una mentalidad diferente, con un clima distinto. En fin, había muchos elementos muy contradictorios, que al principio evidentemente resultaron muy dificultosos para poder integrarse en ese país. Y la lengua fue un factor determinante para integrarse definitivamente en ese país. Cuanto más aprendías el idioma, cuanto mejor hablabas el idioma, pues el terreno era cada vez mucho más fácil de desenvolverte, instalarte y adaptarte en el país. Creo que además la gente seguramente, claro, la mayoría de la gente desconoce, pero en aquella época también los españoles tampoco estábamos muy bien vistos fuera de España. Teníamos fama, porque como las etiquetas que nos ponen siempre, que si robábamos, que si éramos un doble, que si no trabajábamos, que si no sé qué, todo imagino, que luchar también contra esa fama también sería duro también. Era muy duro, era muy difícil, pero quiero decir que mi experiencia, yo conocí muchos españoles de Asturias, de muchos, sobre todo asturianos, porque había un conflicto con las minas. En Asturias fue gente muy conflictiva, los asturianos, los mineros, porque tenían un conflicto con las minas en aquel entonces, y claro, eran muy reprimidos por la Guardia Civil en aquel entonces. Entonces esta gente emigraba mucho a Europa y a Bélgica también. Y en Bélgica no, en Bélgica eran bien acogidos, eran bien acogidos, porque el problema era la dictadura franquista, el franquismo en España. Sí. Entonces los países otros europeos que ya vivían en democracia, pues tenían una cierta solidaridad con los españoles. Entonces eran bien recibidos, encontraban trabajo fácilmente y no eran rechazados, la verdad que no eran rechazados. Yo no me sentí de ninguna manera rechazado en la sociedad belga, no, al contrario, te ayudaban, te daban trabajo, te daban mucha facilidad para trabajar, para encontrar los alojamientos, etcétera. Yo no pasé esa situación. Cuando yo llegué a Bélgica, igual, inmediatamente me encontraron, porque había un club que era el Federico García Lorca, donde se reunían todos los españoles, y inmediatamente también me encontraron
O sea, que confirmo lo que dice, Sí. que estábamos bien tratados. ¿Tú querías preguntar? Sí, yo quería preguntar ahorita, pero era Sí. casi lo que tú preguntaste, cómo pudo encontrar trabajo con el idioma, pero bueno, ya lo explicamos. Y otra cosa que quería preguntarle, ¿no? En el caso, usted casi ha tenido una vida en Bélgica, o sea, su Sí. vida laboral ha sido allí. Bueno, usted se jubiló allí, Exactamente. como tal. Voilà. Ajá. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿De qué ¿Cuántos me- años sí de que se ha la- jubilado? Yo llevo aquí ya como 15, entre 15 y 18 años ya en Canarias. Ah, bueno. Entonces, otra cosa que es una curiosidad que a lo mejor les interesa también. Sí. En el caso de que tuviste tanto tiempo en Bélgica y te adaptaste tanto a la vida ahí, ¿por qué regresas aquí a Canarias? ¿Por qué decides regresar y quedarte aquí? Sí. Porque casi una vida fue allí, ¿no? Claro. Me imagino que te hayas casado allí, que tengas tu familia allí. Muy buena cuestión. Me gusta mucho la pregunta que me ha hecho. Sí, porque también Sí. nos quedamos con... Evidentemente, yo pasé un periodo muy crítico de mi vida. ¿Por qué? Porque yo marché a los 19 años, era todavía la juventud, en plena juventud, digamos, ¿no? Y entonces, en plena juventud, me resultó difícil luego ser joven en una sociedad donde yo no había vivido los 19 años. Entonces, era como si tuviera que volver a ser joven. Entonces, en ese sentido, fue muy difícil, ¿no? Pero luego, más tarde, claro, cuando uno ya empieza a adaptarse al país, al clima, a hablar el idioma bien, etcétera, pues las cosas fueron ya más fáciles, ¿no? Pero sí es verdad que en un principio fue difícil, sobre todo para mi juventud, fue un shock de pasar de una sociedad donde la que yo había nacido y vivido con mis amistades, mis familiares, etcétera, a integrarme en otro tipo de sociedad cuando yo todavía era joven y no había disfrutado plenamente de mi juventud, porque claro, cuando yo llegué, pues me dediqué a trabajar y no pude disfrutar mucho más de mi juventud, porque todo el tiempo una profesión muy sacrificada, que se trabaja muchas horas, y entonces pues en ese sentido perdí parte de mi juventud. Pero también contaste, Sí, fuera, habló con nosotros, que también nos contaste Sí. que tu hermano se casó, Mi hermano, que tú te quedaste soltero. yo me quedé soltero. Y entonces decidiste volver porque estaban tus padres aquí. Efectivamente. Entonces, el hecho de volver era porque tenía mis padres aquí. Sí, pero perdón, lo interrumpo. ¿Usted no se casó en Bélgica? No, yo no me no, casé. es que tenía también la duda. Yo no me Ajá. casé en Bélgica, Por no. eso hablé Tu de hermano. familia. Oficialmente Ah, ok. no me casé. Bueno, Casado. imagino que por la costa va y por No, que yo le digo Mallorca. casado a tener pareja, vaya. Casado A tener su oficialmente, pareja. no, tenía mi Ya pareja, casado pero es- sin estar casado, ¿no? Ah, ok. Y entonces siempre había una nostalgia de los padres, porque los padres evidentemente son los padres, ¿verdad? Claro, Cuando claro. se tiene el amor de familia y cuando los padres inculcan a uno ese amor de familia, esa unidad familiar, pues eso siempre lo tenía yo en mi pensamiento, ¿no? Mis padres siempre lo tenían en mi pensamiento, mi hermano no, porque mi hermano tenía contacto diario en el mismo país, no había problema, pero con mis padres sí que había una nostalgia de los padres lejos, y entonces tuve la oportunidad de ya jubilarme, y entonces ya me vine y entonces ya estuve con mis padres, y para mí fue una gran satisfacción. Una preguntita, porque a nosotros a veces nos dice la gente por ahí, es que ustedes siempre llevan gente que sí se ha jubilado, pero ya escribía antes, gente que pintaba, y gente, pues bueno, pues hemos tenido una persona que no escribía, que no pintaba, pero que ahora que está jubilado, sigue teniendo una actividad cultural. La actividad cultural para mí no es solamente escribir, pintar, dibujar o recitar poesía, sino es lo que tú haces, que también mantenías también de Bélgica, que sigues manteniendo ahora, que es pues asistir a todo lo que tú puedes de actividades culturales, desde teatro, a conferencias y todo. Entonces, cuéntanos un poquito, porque queremos que la gente, o sea, porque que va dirigido el programa, sepa que bueno, que te has jubilado, pero que hay cosas por la calle, en la calle hay vida, ¿vale? Hay un montón de vida, y vida para gente mayor, que no en la discoteca, pero gente por la vida mayor. Cuéntanos un poquito, normalmente, cuál es tu actividad, o sea, cuando te levantas, una semana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Yo, de todas maneras, a pesar de mi profesión, que fue una profesión que yo no la elegí voluntariamente, sino que fue las circunstancias, ¿no?, de poder ganar mi vida fuera de mi país, porque yo era estudiante realmente, yo era estudiante aquí en Canarias, ¿no? Pero claro, al salir de aquí tenía que buscarme la vida de alguna manera, ¿no? Y bueno, por eso yo me inicié en hostelería, y yo siempre sentí inquietud
inquietud por actividades de tipo cultural, conferencias, etcétera, ¿no? Y yo me inicié también en Bélgica cuando tenía tiempo libre a asistir a exposiciones de pintura, vernissage, qu'on appelle en francés, vernissage, exposiciones de pintura, conferencias, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ya me vine para acá, mantuve esa inquietud y al llegar a Canarias, pues tomé contacto con personas que de alguna manera me introducen en la vida cultural, de tener una agenda para asistir a una exposición de pintura, o de una conferencia, o de un debate, o de cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, eso me inicié en ese sentido, ¿no? Porque yo digo, bueno, a pesar de estar jubilado, pues una persona, aunque esté jubilada, puede mantener una vida cultural o en el aspecto que sea, ¿no? Una vida activa. Una vida activa, lo que sea, ¿no? Lo que te guste en la vida, ¿no? Y yo, bueno, pues yo me mantuve en ese sentido, ¿no? De llevar una inquietud de una vida cultural, y como yo he explicado anteriormente, asistía mucho al Prensa Canaria. Usted sabe muy bien que el Prensa Canaria mantiene mucha actividad cultural de tipo político, científico o de otro tipo, ¿no? Y entonces yo asistí mucho al Prensa Canaria, y luego ya me relacioné con personas que conocí aquí en Canarias, porque yo estaba desconectado, evidentemente, mucho tiempo. Estando viviendo en Bélgica, y yo estaba desconectado de la vida aquí. Claro, pierdes la noción de la vida aquí y te integras en otro tipo de vida, de otro tipo de cultura, porque te tienes que integrar en ese país, porque si no, no puedes vivir además, cómodamente en un país si no te integras y te integras plenamente en el país. No, claro. Además has colaborado y sigues colaborando con algunos programas de radio, por ejemplo, entre otros con el programa de Achirona, de Mara González. Sí. Ahora colaboras con una emisora de San Mateo, creo, dijiste antes. Sí, ¿no? de Tinamar, una radio Tinamar. Y nunca te ha dado, además de eso, de decir, voy a escribir, o no sé, tus experiencias, por ejemplo, porque tendrás, porque por la Costa Brava hay mucho para escribir, Ya. He vivido por allá también y hay mucho para escribir, y por Mallorca eso hay mucho para escribir por ahí. ¿Nunca te ha dado, te ha tentado? No, porque, vamos a ver. Yo llevo una vida, yo vivo solo actualmente. Entonces, todos los asuntos caseros, la comida, limpiar la casa, todas las tareas domésticas las hago yo. Entonces, la vida doméstica tiene su trabajo también, porque no solamente tienes que salir a comprar, hacer la compra, tienes que llegar a tu casa, hacer la cocina y evidentemente lavar la ropa. Afortunadamente tenemos lavadora. Imagínense usted en la época que no existía. Entonces, yo llevo una vida también, me ocupo mucho tiempo la vida doméstica, ¿no? Entonces, claro, y yo digo, bueno, y yo estoy solo. Tiene la vida doméstica y vida de actividades en la calle. Claro. Llevo la actividad doméstica en mi casa, que me ocupa mucho tiempo, por cierto, y luego tengo la actividad cultural en la calle. Entonces, prácticamente me queda muy poco espacio de tiempo para yo pensar en escribir o algo de ese tipo, ¿no? Aunque, claro, estando en Bélgica, a veces pensaba de escribir o algo, lo que sea, ¿no? Pero, claro, así es la cosa. Pero bueno, no todos los personajes que pasen por aquí, lo estaba diciendo ahorita. Que hablando que le falta, hablando que le falta tiempo, también nos falta a nosotros. ¿Ya creo. se acabó? Sí, creo. Se acabó. Hoy yo creo que he hablado yo demasiado. No, quizás he sido yo. Sí, no. Pues Pepe, la verdad que ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Perdona este atraco que siempre yo digo que cometemos con nuestros invitados. Se nos han quedado muchísimas cosas para preguntarte, pero mejor porque así podemos invitarte otra vez. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Y nada, y a todos ustedes saben que hacemos una pequeñísima pausa, un momentito, y enseguida estamos con todos ustedes otra vez. Hasta ahora. Gracias. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Bien, hemos pasado un buen momento con Pepe. Sí. Algún día, fíjate, yo creo que este país, se han hecho algunos homenajes y alguna canción, pero este país está en deuda con todos los inmigrantes. Claro. Porque, en fin, yo creo que este país se mantuvo, en fin, no vamos a entrar en política, ¿no? Pero se mantuvo gracias a todo el dinero que entraba desde sus países, desde Alemania, desde Bélgica, de Venezuela, de Cuba, o sea, de todo el dinero. Hombre, que esa fue ya una fórmula que en la época que la situación económica era negra en España, dieron como fórmula que por favor dejaran ya salir a los españoles para que entraran divisas en el país. Pero yo creo que algún día se reconocerá el trabajo que hicieron, la labor de todos los inmigrantes que hicieron, que es muy importante. Bueno, pues terminada la entrevista a Pepe, nos vamos a las cosas de Zoila, que parece que ahora hiciste una intervención casi equivocada, porque te acercaste... No, pero bueno, a lo mejor no es porque el señor me parecía mayor, sino porque lo vi sentado ahí y dije, bueno, una persona a esta hora sentado aquí está jubilado, pero no por mayor, que no vaya a pensar, a lo mejor la que me veía mayor era yo, y no quería reconocerlo, ¿no? O sea, que no estaba jubilado. Pero bueno, está bien porque nos comenta que va a hacer después que se jubile, ¿no? Porque también vale eso, sí, vale todo. Hombre, y también es interesante que alguien que está trabajando esté pensando, tenga planes para su futuro, eso es importante. Así que vamos a ver tu trabajo. Vale. Y bueno, ¿qué piensa hacer después de la jubilación? Pues, a lo mejor tiene planes. Pasear seguramente, como todo el mundo. Sí, pero o sea, también los bancos, porque con la pensión que tengo la edad... Sí, pero eso es lo que no queremos, que mucha gente se queda en los bancos, se entristece un poco después de eso. Es que aquí no se gana, aquí hay 4 privilegiados nada más, no más nadie. Bueno, pues se puede hacer algo sin dinero, ¿no? Sí, pasear la cartera. Pasear la cartera. Sí, por supuesto. Sin tomar nada. Sin tomar nada ahí. Yo he sido poca bebida. Pues nada. Y bueno, ¿espera pronto la jubilación? Yo, pero según las normas del gobierno, a los 65 años y 4 meses, según sé, más o menos. Ahora, otra cosa, tiene familia, claro. Por supuesto. Y no piensa asumir, porque hay personas que se quedan asumiendo con los nietos, con los hijos, y un poco se envejecen. En este espejo no me veo yo. ¿No se ven? No, que va. Ya, pues yo he visto muchos espejos de eso. En este espejo no me veo. Es una pena. Los nietos, que va. También me jubile, los nietos ya están granditos. Bueno. 14, 15 años se vuelven solos. Bueno, yo creo que sí, ya está mayorcito ya. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La verdad que el hombre cuando dice, no, sí, yo no estoy jubilado todavía, estoy trabajando, estoy activo, ¿no? Sí, a mí me dio gracia porque, sí, bueno, él fue por mayor, lo vuelvo a explicar, el problema es que a esa hora, a las 10 de la mañana, tú ves una persona ahí sentada y tú dices, bueno, estás jubilado. Claro que sí. Pero no fue porque hay personas que se prejubilan, se jubilan antes por enfermedades, hay muchos tipos de jubilación. Como yo. Yo, mira, yo no me he jubilado, yo todavía estoy trabajando, es increíble. Yo, gracias a Dios, ya me queda poquito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos, bueno. Acuérdate que esto es un reloj, sí, es verdad, hacemos así. Ahora, bueno, mira el reloj un poco que se quedó. A presentar la cámara oculta de Paco. No, oculta no. La cámara de bolsillo. La cambié. No de oculta nada. La cámara de bolsillo. La pequeña. La cámara de bolsillo de Paco, Lescano. Bueno. Que hoy nos trae algo de Marte, ¿no? Se llama la... Hombre, el montaje que ha hecho se llama Marte. Marte. He cogido una serie de fotografías de la NASA porque Marte ha sido siempre un planeta interesante, porque es, como ha sido el planeta de todas las elucubraciones. Mi padre era un fanático de Wells, de la Guerra de los Mundos, y mi hermano Pedro pues me hablaba mucho de Marte, de los presuntos canales que habían. Más tarde también creían que Marte tenía un satélite artificial, que no lo fue, desgraciadamente, porque me hubiese gustado que lo fuera. Pero incluso actualmente con la serie de fotografías que ha hecho la NASA continúan las elucubraciones y las posibilidades. Que si hay hielo, y que si los canales, que si hay residuos a lo mejor o restos de antigua cultura o de alguien que ha pasado por ahí, y con eso he hecho un pequeño montaje que hablando de ese espíritu de elucubración y de fantasía y de sueño que ha habido siempre alrededor de Marte. Vamos a ver eso. Pues no.
Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Que siempre con estas imágenes y este trabajo que hace Paco Lescano, el soñar no está de más, ¿no? ¿Verdad? Que son muy bonitas las fotos y todo lo que se comenta ahí, que es bien. Y además, algo tiene que tener el espacio que atrae tanto a la humanidad, algo tiene que tener. Yo no sé de dónde venimos y cuáles han sido los orígenes nuestros, de la humanidad y de todo, ¿no? Pero algo tiene que tener. Bueno, y que Marte ha sido siempre es un planeta que está tan cerca del nuestro y tan similar en muchas cosas. Siempre todos los fantasmas de extraterrestres se situaron en Marte, hasta el punto que el marciano ahora es un nombre que sirve para cualquier posible ser extraterrestre, hasta para la policía, cuando dicen ya llegó un marciano, que la estación me va a poner una multa, ¿no? En la voz popular. Pues bueno, como dice Sorella, que esto va a seguir dando la vuelta por el reloj, pues ahora nos vamos a Tu Salón Nos Importa. Con el doctor Antonio Rico Revuelta. Y hoy vamos a hablar del vértigo, ¿vale? Que sobre todo la gente mayor hay veces que da mareos y tal y no saben por qué se producen y tal. Una cosita yo creo que es bastante. Claro, que el vértigo tiene muchos orígenes. Tiene mucho y hay que cuando tienes eso y tienes que. Y los oídos principalmente. Hoy mucha gente piensa me dio vértigo, es tensión, pero no, a lo mejor simplemente es el oído. Pues por eso. Pues vamos a escuchar. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un problema realmente importante y realmente muy frecuente. ¿Quién no ha padecido de vértigos en alguna ocasión? Es un mal que prácticamente todas las personas a partir de cierta edad lo hemos tenido en alguna ocasión. Es esa sensación de mareo, de que las cosas nos dan vuelta y que en un momento determinado nos hacen o nos pueden hacer perder el equilibrio, incluso nos hacen esta sensación de que estamos en un barco, de que prácticamente cuando caminamos no somos capaces de controlar el equilibrio e ir en una línea recta. Realmente la mayoría de las veces se trata de un vértigo benigno y que realmente tiene poca importancia desde el punto de vista médico y no es de una trascendencia importante. Están relacionados fundamentalmente con problemas en el oído medio o en el oído interno, y también están relacionados con las cervicales. Tenemos que tener en cuenta que estos vértigos se pueden producir por patologías tan frecuentes como puede ser una otitis de una infección en el oído, pueden producirse por un barotraumatismo, que es simplemente estas personas que hacen buceo y que en un momento determinado pueden tener una perforación del tímpano. También se pueden producir por patologías que tengamos en el oído interno
y también se produce simple y llanamente porque podamos tener tapones en el conducto auditivo externo. Y por tanto, cuando tenemos vértigo, es importante que primero no nos preocupemos en exceso, simplemente pensemos que es una patología que normalmente es benigno. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que si ese vértigo nos está pasando por primera vez o no se nos pasa o es un vértigo que cambia la forma en la que se ha producido hasta ahora o perdemos parte de la audición, es importante que consultemos con el médico para que haga un estudio. Realmente cuando un paciente llega con vértigo, lo primero que le vamos a hacer es mirar el oído externo a ver si tiene algún tipo de problema, como son simplemente tapones, que con lo cual se extraen y ya fundamentalmente el vértigo se soluciona. En otros casos también será importante aprovechar para hacer una analítica y comprobar en algunos casos pues cómo están esas vértebras cervicales para hacer una especie de chequeo completo sobre cuáles pueden ser las causas de este vértigo. Es importante que reconozcamos que el tratamiento del vértigo, aunque en algunas ocasiones es muy difícil y es muy complejo en los vértigos relacionados con el oído interno, en la mayoría de las veces va a tener una respuesta francamente buena al tratamiento. Por tanto, no tenemos que ser tampoco excesivamente espartanos y no acudir al médico pensando que bueno, que esto ya se me quitará, sobre todo porque en las personas mayores pueden tener el riesgo de que tengan una caída y por tanto fracturarse algún hueso y por tanto es muy importante que el vértigo se trate. Pero simplemente no le debemos de dar una importancia tan exagerada. Acudir al médico, el médico nos pondrá algún tratamiento y nos hará una serie de pruebas, con lo cual tendremos un diagnóstico exacto de por qué se está produciendo el vértigo, cuál ha sido la causa. En algunas ocasiones lo hemos manifestado, puede ser una patología o una alteración en el oído, ya sea en el oído interno, en el medio o en el oído externo, y en otras ocasiones puede ser un problema de patología cervical. Es muy importante que hagamos ejercicios para prevenir el problema del vértigo. Estos ejercicios son sencillos, es simplemente girar la cabeza. Lo único que tenemos que hacer al levantarnos y sentados en la cama para evitar, como hemos dicho, caernos, simplemente mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, e intentar tocarnos las orejas con los hombros por la mañana y por la noche. Realmente con estos ejercicios tan sencillos, el giro de la cabeza, somos capaces de mejorar nuestro estado en las cervicales y por tanto vamos a conseguir que este vértigo no aparezca o de alguna forma si aparece pues lo podamos sobrellevar mucho mejor. Tenemos que recordar dos cosas. Cuando el vértigo aparece por primera vez, cuando el vértigo cambia de forma, es decir, un vértigo que nos daba en alguna ocasión y que siempre era igual, cambia de forma de manifestarse, o cuando tenemos disminución en el oído, tenemos que consultar con el médico para hacernos un estudio. La mayoría de las veces no saldrá nada importante o no saldrá una patología que requiera una intervención seria, pero en algunas ocasiones es preciso que hagamos este estudio. Y por supuesto el tratamiento del vértigo es sencillo y el médico de cabecera lo reconoce fácilmente y soluciona la mayoría de ellos. Por tanto, no hace falta tampoco, aunque en alguna ocasión tendremos que acudir al otorrino para que complemente algunas de las pruebas que nos haga nuestro médico de cabecera. Con esto y esperando que esta noche no tengamos vértigo, muy buenas noches a nuestros oyentes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
ya nos hemos enterado de todos los fenómenos que provocan vértigo. Un fenómeno que a mí personalmente me ha inquietado mucho, porque ese mismo vértigo los puedes sentir cuando haces inmersión submarina. Sí, también es cierto, cierto. Que muchas veces empiezas a bajar y puedes perder incluso el sentido de orientación. Entonces, después de haber pasado por lo del médico, vamos a oír a Alejandro Negrín, que va a interpretar Canción en el Recuerdo, que va a interpretar Yesterday, que es una canción de Lennon o de Paul. Ellos firmaron la canción, en teoría, en todos los papeles está que la escribieron entre los dos. Lo que pasa es que hay una leyenda urbana, no sé si la leyenda o hasta qué punto cierta y tal, que dicen que sí, que la escribió Paul McCartney, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí lo cierto es que es una muy buena canción. Lo haya escrito uno, lo haya escrito el otro, lo hayan escrito los dos juntos, es una muy buena canción que nos vamos a regalar oyéndola. Pues sí, señor. Pues buenas noches nuevamente. Hoy seguimos aquí en Canciones del Recuerdo y vamos a seguir, al igual que la semana anterior lo hicimos, con las canciones en inglés. Esta semana lo vamos a hacer con una canción de los Beatles, concretamente la canción Yesterday. Va a ser solamente instrumental. Es una canción que se le atribuye originalmente compuesta a John Lennon y Paul McCartney, aunque solamente fue Paul McCartney quien la compuso. Es la canción más oída en la historia de la radio y la vamos a interpretar solamente en versión instrumental. Espero que la disfruten. Vamos por ella. Ahorrador de electricidad Staminar.
Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Que es lo que yo te comentaba antes de oír esta canción, que ha pasado por muchas generaciones y se mantiene, ¿no? Es una canción muy, muy singular, tiene su... Lo que pasa es que fue al piano, ¿no? Lo tocó en su piano y una lástima, hubiera hablado yo con el director, con mi buen inglés, le hubiera cantado yo con él. Fíjate, a mí cuando hay gente que me pregunta, sobre todo a una gente joven, ¿no? Dice, oye, pues claro, ya tiene uno pintacanas y lo de pureta, dice, ¿qué música te gusta? Y yo, mi respuesta es siempre, la buena. Claro. ¿Cómo? Sí, la buena. O sea, yo no distingo entre clásica, rock, heavy. Para mí hay dos clases de música, la buena y la mala. Yo doy siempre la misma opinión. Cuando me dicen, ¿qué? Digo, la buena. La buena, sí, es que así. Lo mismo puede ser aunque toquen el tam-tam. Pero bueno, está la buenísima, que es este caso, estos personajes que han dejado historia. Lo que podemos decir son clásicos. Bueno, aunque Elvis Presley sigue siendo el rey. Elvis Presley sigue siendo el rey. Sigue siendo el rey. Además, yo bebieron un poquito de Elvis Presley también. Sí, pero son personas que han dejado historia y todavía siguen, ¿no? Porque... Yo te quería, antes de que nos vayamos, que ya nos vamos, quería, hacer un piropo porque hoy viene, siempre viene guapa, pero hoy viene bella, hoy viene muy Muchas gracias. El problema es que ya todos tenemos que entender que yo soy blanca. Para que no digan, pero la verdad mira, que la cubana mulata, yo soy blanca. Yo se lo dije cuando entremos y todo, cuando entramos antes también. Y eso lo dije, muchísimas gracias. No, ya nos estamos llevando mejor, ya nos entendemos un poquito, el grupo nos entendemos mejor y ellos también, muy guapos. Lo que pasa es que yo tengo que ir a los lugares donde va Paco Lescano. Ya nos pelearemos la semana que viene. Sí. Eso es rápido. La semana que viene vengo con los moños sueltos. Hoy vengo fina. Cuando se suelta el pelo para ahí. Cuando me suelto el pelo se me sale. Pues bueno, pues como siempre se ha hecho cortísimo. Y hoy y la entrevista se nos fue. Yo me quedé con algunas preguntas para el invitado, ¿no? Claro, es que el tiempo es muy corto. Que me quedé muy... Pues compañero. Lo de siempre. Pues nada, hasta un placer estar otra semana más con todos ustedes. Y nada, y lo de siempre a todos ustedes. Ya saben que yo paso lista. La semana que viene esperamos verlos otra vez por aquí, todos juntos, como una familia. Y nos despedimos. Y nada, ya, invitados a todos, ¿no? Nos decimos adiós y hasta la próxima. No somos mayores, solo diferentes.